Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de... No es ese tipo de despedido. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 8. De entrevistas y ratas. Vuelve aquí. Gritó Kamui Woods a la pequeña figura que él y Mt. Lady perseguían. Te aplastaré como a un maldito insecto si no lo haces. Gritó Mt. Lady mientras corría por la carretera a toda velocidad. La figura los ignoró y decidió concentrarse en huir por los tejados. Llevaba una bolsa colgada del hombro y la sujetaba con fuerza, como si su vida dependiera de ello. A pesar del peso de la bolsa, saltaban fácilmente por los huecos entre los edificios. Lo que era peor, para los héroes, era que la figura se alejaba lentamente. Entre eso y el hecho de que la persecución se estaba produciendo a altas horas de la noche, los héroes hacían todo lo posible por no perder de vista a la figura. De repente, la figura saltó en el hueco entre los edificios. Los dos héroes gritaron y se dieron la vuelta para correr por el hueco entre los edificios. Con Kamui volando por el techo y Mt. Lady erguida más alta que la mayoría de los edificios, ninguno de los héroes se dio cuenta de la figura que se aferraba a la parte inferior de una escalera de incendios. Una vez que no pudieron escuchar a ninguno de los héroes, la figura trepó de nuevo por la escalera de incendios y corrió en la dirección original en la que iban. Mientras corrían, se les ocurrió una idea. Al detenerse en un tejado, la figura abrió un respiradero y deslizó la bolsa adentro. La oyeron caer un poco, pero también oyeron que golpeaba una superficie a unos 4 metros de profundidad. Perfecto. Podrían volver a buscarla más tarde. Solo tenían que ver qué edificio, allí están. Mierda, no esperaban más héroes. Apretando los dientes, la figura volvió a colocar la tapa de ventilación en su lugar y huyó. Sin la bolsa que los pesaba, eran una mancha borrosa en la noche. Se fueron antes de que los otros héroes llegaran a la azotea. Los héroes los persiguieron sin notar que la cubierta de ventilación estaba dañada. 2 semanas después Izuku suspiró mientras escribía en su escritorio. Había pasado alrededor de una semana desde todo el incidente del memorial de Korusa. El incidente en el que descubrió un complot de un villano y esencialmente rescató a Todoroki Rei, la esposa de Endeavor, de dicho complot. El incidente que resultó en que Endeavor le agradeciera directamente y le dijera las palabras por las que habría vendido su alma hace años. Mientras pensaba más en esto, terminó pensando en su situación actual. Ni siquiera hacía medio año que había comenzado su cruzada para que lo despidieran de esta agencia. En ese entonces, todos lo trataban como a una secretaria o le dejaban sus propios papeles encima. Había pasado 2 años sintiéndose poco apreciado y menospreciado. En los últimos meses, se había ganado el respeto de muchos otros héroes y empleados. Consiguió una novia muy cariñosa, y vaya si se lo recordó durante varias noches seguidas después de Korusa. Sí, los trillizos de contabilidad todavía le dejaban el trabajo a veces, pero eso era menos común debido a que dicha novia los vigilaba. Se había ganado los elogios de prácticamente toda la familia Todoroki, y de un tipo al azar con olor a quemado que lo salvó de un atraco a principios de esa semana. Hace medio año, lo único que quería era huir de este lugar. Pero ahora ¿y realmente quería hacerlo? Salió de sus pensamientos cuando vio a los 2 pasantes e incluso a Onima caminando por la oficina. Curioso, los observó y vio que estaban colocando pequeños cuadrados negros en las esquinas de la habitación, debajo de los escritorios vacíos y en cualquier pequeño rincón que pudieran encontrar. ¿Qué está pasando?, preguntó Izuku a uno de los pasantes mientras se acercaban. Al parecer, los negocios de los alrededores han estado oyendo ratas en sus paredes, explicó el pasante de pelo largo. Izuku se sintió mal por no saber su nombre. Por eso estamos tomando precauciones en caso de que aparezcan aquí también. Esperamos que no aparezcan, dijo Onima mientras pasaba por allí. Al parecer, hoy habrá una entrevista de matrimonio en la que participará la familia Yaoyorozu. Los Yaoyoi se atragantó Izuku. La familia Yaoyorozu era una de las familias más ricas de todo el planeta. Su hija, Momo, era la heroína profesional Creati, una mujer que llegó a Top 10 en 1 año y medio después de graduarse. También estaba entre las 3 bestias de la UA, los 3 estudiantes que realizaron la derrota final de la Liga de Villanos durante su 2º año. Decir que era una de las heroínas más grandes de la generación no era un eufemismo bajo ninguna definición. ¿Y se casará con Shouto?, preguntó Izuku después de recuperar la voz.
No, hoy es solo la entrevista, dijo el pasante de pelo corto. Solo para ver si quieren seguir adelante. Por eso estamos poniendo trampas por todas partes. Onima levantó algo que parecía una caja negra con dientes. Ahora, si nos disculpan, el compañero y dos pasantes se trasladaron a la siguiente habitación. Izuku los vio irse y luego volvió a escribir. Era un horario interesante, pero no afectaba su jornada laboral a menos que necesitaran que guiara a la familia Yao Yorozu ayudara a colocar trampas. ¿Necesitas que te ayude a colocar trampas? Le preguntó Izuku a Burning. Lamento haberte arrastrado de esta manera, suspiró Kamiji mientras ella y su novio más bajo, que sostenía una bolsa de trampas, caminaban por el pasillo, pero Endeavor quiere que pongamos trampas en todos los lugares posibles. Lo juro, es casi como si le tuviera miedo a las ratas o algo así. ¿Y por qué yo? Porque se refería a todos los lugares posibles. Moe se detuvo y abrió una trampilla de mantenimiento. Esto te llevará al espacio entre el piso y el techo del piso inferior. Solo coloca las trampas en esa bolsa y estarás bien. En cuanto a por qué necesitas, la heroína miró a un lado mientras explicaba. Eres la única lo suficientemente pequeña como para caber en el espacio. Maldita sea mi bajita, suspiró el peliverde Sindon antes de ponerse una linterna y dirigirse a la escotilla. Antes de entrar, Kamiji le dio un rápido beso en la mejilla. Te daré otro cuando salgas, ¿vale? Sonrió. Izuku, ahora sonrojado, solo asintió y se deslizó hacia la escotilla. Hacia la oscuridad, oh, hombres nobles, murmuró Izuku para sí mismo, haciendo más grave su voz para citar una película que él y Moe vieron hace unas noches. Debemos mantenernos fuertes contra las alimañas de la sombra cada vez más profunda, y no respirar la fibra de vidrio de los hombres modernos. Se colocó una máscara de tela sobre la cara para protegerse del polvo y de lo que hubiera en el hueco. Continuó citando la película, parodiando las líneas para que se adaptaran a su situación actual mientras colocaba trampas pegajosas y algunas de esas cajas con dientes que vio esa mañana. Honestamente, este trabajo no estaba tan mal. Y fue entonces cuando el estúpido elfo calvo declaró que destruiría el mundo para intentar recuperar su antigua sociedad, murmuró Izuku, que se había quedado sin citas y se puso a describir la trama de la película para sí mismo mientras explicaba más. Y sí, eso fue una estupidez, ya que él fue quien destruyó su propia sociedad en primer lugar. ¿Y a la gente realmente le gusta el tipo? Ser realista, es tan genial como un... Izuku se detuvo cuando escuchó que alguien se movía. Mierda. ¿Había una rata de verdad ahí abajo? Se deslizó silenciosamente hacia el ruido. Tal vez podría lanzarle una trampa pegajosa y atraparla. Sin embargo, tenía que ser silencioso. No quería asustar a la rata para que se escondiera. Peor aún, podía escuchar voces debajo de él. Había una gran posibilidad de que la entrevista de boda estuviera sucediendo literalmente justo debajo de él. Si esto hubiera sucedido meses atrás, habría hecho todo el ruido posible, con la esperanza de sabotear la entrevista y que lo despidieran. Sin embargo, ahora no se atrevía a hacer demasiado ruido. Se sentía mal después de todo lo que había sucedido. Ven aquí, ratita, susurró Izuku. Si te portas bien, no haré demasiado. Giró una esquina y rodeó una pila de cables y material aislante suelto. En cuanto lo hizo, se quedó paralizado. Su linterna había iluminado efectivamente a una rata. Una rata de 1 metro de altura con pelo lacio en la espalda y un bonito pelaje. Que también lo miraba fijamente, atraído por la lámpara. ¡Y raat! Gritó Izuku. La rata gritó de vuelta y se abalanzó sobre él. Izuku le arrojó la trampa pegajosa. Se clavó en la mejilla, pero no detuvo al roedor de tamaño inusual en lo más mínimo. Abordó a Izuku, tratando de alcanzar su garganta con sus afilados dientes de rata. Izuku siguió gritando y luchó con la rata. La pareja rodó por el hueco, gritando y golpeándose de una manera que recordaba a una comedia de payasadas. Después de 1 minuto o 2 de pelea en un espacio reducido, el hombre Sindon logró inmovilizar a la rata y comenzó a golpearla con todas sus fuerzas. Después de 2 golpes, el suelo debajo de ellos se rompió y ambos cayeron a la habitación de abajo. Ambos luchadores se estrellaron contra una superficie dura, pero Izuku se recuperó más rápido y continuó golpeando a la rata en la cara. Conectó 5 golpes antes de que Izuku se diera cuenta de dónde estaba exactamente. Él y esta rata habían caído sobre la única mesa de la habitación que estaba debajo de ellos. Porque esa era la sala de conferencias. Específicamente, la sala donde se estaba llevando a cabo la entrevista de matrimonio. A un lado de la mesa, Endeavor y Shouto lo miraban con los ojos muy abiertos por la sorpresa.
Las llamas de Endeavor casi se habían extinguido por la sorpresa. Al otro lado estaba la matriarca Yaoyorozu, con Creati sentada a su lado con un elegante atuendo. Izuku y esta rata gigante literalmente arruinaron la entrevista de matrimonio. Y Ugi gimió la rata. ¡Bam! Sin siquiera mirar, Izuku asestó un último golpe que dejó inconsciente a la rata. Al principio, los héroes de la agencia simplemente aseguraron a la rata gigante, ya que se dieron cuenta de que en realidad era una persona pequeña con una mutación extensa de tipo rata. Sin embargo, después de subir su foto a Aeronet, obtuvieron una pista sobre su identidad que requirió la presencia de la Interpol. Los oficiales llegaron en poco menos de media hora y se apresuraron a hacerse cargo de la situación. Algunos de los oficiales colocaron una escalera debajo del agujero en el techo para poder tomar fotografías del hueco en el que luchó Izuku, y el resto procesó a la rata él mismo. Se llama Ratigan, leyó el detective de la Interpol en su tableta mientras otros oficiales llevaban a la rata inconsciente. Es un villano de primera clase de Inglaterra. Tiene algunos asesinatos a su nombre, pero sus antecedentes penales se centran principalmente en hurtos mayores. Espera, dijo Izuku, ¿no es este el tipo que hizo el truco del Big Ben? El mismo pedazo de mierda, asintió el detective. Desapareció de Inglaterra hace un mes, después de que Basil, el actual número 1 de Inglaterra, dirigiera redadas en varios de sus escondites. Hace 3 semanas lo vieron en el pueblo vecino y desde entonces ha sido perseguido por héroes. Si se estaba escondiendo de los héroes, gruñó Endeavor, ¿qué estaba haciendo en mi techo? Ojalá lo supiera. La última vez que alguien lo vio fue hace 2 semanas, cuando unos héroes lo perseguían por unos tejados. El detective de la Interpol jugueteó un poco con su tableta antes de continuar. Al parecer, los héroes lo persiguieron por este bloque esa noche. Eso es todo lo que tenemos. ¿Ha cometido algún delito desde que llegó a Japón? Preguntó Izuku después de un minuto. Sí, robó la joyería Shingeki la misma noche que los héroes lo persiguieron. Los héroes no pudieron recuperar las joyas que robó. ¿Puedo subir esa escalera rápidamente? Preguntó Izuku. El detective miró a Endeavor, quien asintió con la cabeza. Izuku subió rápidamente por la escalera y se arrastró de nuevo hacia el espacio sobre el techo. Después de un par de minutos, volvió a salir con una gran bolsa de tela. Después de saltar hacia abajo, dejó la bolsa sobre la mesa y la abrió para que todos los demás pudieran verla. Son muchas joyas, silbó otro oficial. Cuando lo vi por primera vez, explicó Izuku, estaba arrastrándose en una dirección específica. Encontré esto tirado en el fondo de un conducto de ventilación en esa dirección. Apuesto a que si miramos en el techo justo encima de ese conducto veremos señales de que se abrió. Entonces vino aquí para recuperar su premio robado, asintió Endeavor, frotándose la barbilla. ¿Pero por qué esperó tanto antes de venir a buscarlo? Izuku pensó un momento antes de que su expresión se iluminara. No lo hizo. Declaró Izuku, sorprendiendo a todos. Esta mañana, Onima me dijo que los edificios circundantes habían estado escuchando ratas en sus paredes. Apuesto a que estaban escuchando a Ratigan mirando a través de todos los edificios. Es probable que todos los edificios circundantes parezcan idénticos desde arriba. Combinando eso con que era de noche y el estrés de ser perseguido, probablemente no podía recordar en qué edificio escondió la bolsa. Así que tuvo que buscar en todos ellos, y es por eso que tardó tanto tiempo. Eso tiene todo el sentido, asintió el detective. ¿Cuál es tu nombre de héroe, muchacho? Hablaré bien de ti con mis superiores. Su nombre es Midoriya. Izuku sonrió. Endeavor. No es un héroe, aunque debería serlo. Sigo hablando bien de él, asintió el detective. Se giró para dar órdenes a los oficiales mientras Endeavor tomaba a Izuku del hombro y lo sacaba de la sala de conferencias. Y lo siento por interrumpir la entrevista, se disculpó Izuku después de que la puerta se cerró. Siempre habrá una próxima vez, asintió Endeavor. Además, lo hiciste realizando una acción heroica. No puedo culparte por eso. Sacó su chequera, escribió un cheque y se lo entregó a Izuku. Los ojos del hombre verde se abrieron cuando vio la cantidad escrita en él. Una bonificación por tu continuo heroísmo. Sigue con el buen trabajo. Enji le dio a Izuku una fuerte palmada en el hombro antes de alejarse. Izuku estaba demasiado aturdido para moverse antes de que Shouto y Yaoyorozu Momo se acercaran. Hola, saludó Izuku. Perdón por, gracias. Exclamaron ambos héroes. ¿Qué? Gracias por interrumpir la entrevista. Momo inclinó la cabeza. Sabemos que nuestro matrimonio sería técnicamente una bendición para ambas familias, explicó Shouto, pero la verdad es que ninguno de los dos se siente atraído por el otro.
Además, Shouto pareció sonrojarse un poco mientras continuaba. Un poco después de nuestra conversación sobre mi don, yo invité a salir a una de mis ex compañeras de clase. Simplemente nunca tuve el coraje de decirle a mi padre que ya tenía novia. Y estoy saliendo con su hermana, declaró Momo. Así que realmente sería. Ella y los dos hombres en el pasillo se dieron cuenta de lo que había admitido. La cara de Momo lentamente se puso roja como su uniforme de heroína mientras miraba hacia otro lado. ¿Hace cuánto que estás saliendo con Fuyumi?, preguntó Shouto. ¿Cuánto tiempo? Respondió Creati, nos hemos estado viendo desde la graduación, pero realmente nos pusimos serios durante el año nuevo del año pasado. Año nuevo y espera, esa fue la noche en que Fuyumi no llegó a casa hasta la mañana y tú y... Momo se aclaró la garganta ruidosamente antes de meter la mano en su bolso. Sacó un pequeño fajo de billetes y lo puso en la mano aún abierta de Izuku. Considera esto como un agradecimiento de mi parte por darme más tiempo para informarle a mi madre que me gustan las mujeres. Y aquí está mi agradecimiento. Shouto puso su propio fajo de billetes en las manos temblorosas de Izuku. Creo que el término correcto es, realmente nos salvaste el pellejo. Ambos héroes le dieron un rápido abrazo al congelado sin don antes de correr por el pasillo al llamado de sus padres. Izuku no se movió durante varios minutos. Ni siquiera bajó las manos hasta que Kamihime se acercó y notó las ganancias de 3 meses en las manos de su novio. Entonces sonrió. ¿Eso significa que podemos ir a ese bistró americano este viernes? ¿Y podemos ir al American Bistro este viernes?, chilló finalmente Izuku. Capítulo 9. Rompiendo pedestales. La oficina de Endeavor estaba muy iluminada esa noche. Era la única habitación de la agencia que todavía estaba iluminada. En la oficina había 2 hombres. Uno era Endeavor. En lugar de sentarse en su escritorio como solía hacer, el héroe musculoso estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Frente a él había un hombre mayor con el pelo blanco despeinado. En opinión de Endeavor, casi parecía el tipo de pelo que uno puede conseguir al lamer un enchufe. Su atuendo era una bata de baño roja suave sobre una camisa informal y pantalones de chándal. A juzgar solo por su apariencia, uno no esperaría que este hombre fuera un héroe retirado, y mucho menos uno de los más aterradores de todo Japón. Este hombre era Bango Renji. En el pasado, era el héroe numérico aritmático. Un hombre cuya peculiaridad le permitía llevar un registro de líneas de probabilidad que le otorgaban poderes casi proféticos y una pasión por los números. Había sido la pesadilla de los malversadores y estafadores corporativos durante casi 3 décadas antes de su jubilación. Aritmancer estaba sentado junto a una gran pila de carpetas, pero en el suelo frente a él había varias baratijas y objetos. Realmente parecía casi una especie de lectura de la fortuna mística, con la forma en que Bango arrojaba cosas y anotaba cómo aterrizaban o en cuántas piezas se rompían. Si bien habría parecido ridículo para una persona normal, Endeavor lo sabía mejor. Se sentó en silencio mientras Aritmancer hacía su trabajo. De repente, el héroe retirado agarró un puñado de dados y se los arrojó a Endeavor. El héroe evitó que los dados le golpearan la cara, pero por lo demás no hizo nada. Sabía que esto era parte de cómo funcionaba la peculiaridad del otro hombre. ¿Qué dado cayó en tu regazo?, preguntó Bango con una voz más enérgica de lo que indicaba su apariencia. Un dado rojo de 20 caras, respondió Enji después de mirar hacia abajo. ¿Qué número está abajo? Espera, y 17. Perfecto. Bango sonrió antes de pasarle la pila de carpetas a Enji. Aquí están los resultados de mis investigaciones. Haz lo que quieras. He seguido los caminos. Los hombres que provocarán tu ira serán demasiado cobardes como para intentar tomar represalias contra ese hombre. Endeavor tomó la carpeta superior y la abrió. Después de unos segundos de lectura, el rostro de Endeavor se retorció de ira. Gracias por hacer esto. El pago se transferirá a su cuenta por la mañana. ¿Y mi otro precio? Aritmántico sonrió. Ah, sí, lo siento. Endeavor se levantó, caminó alrededor de su escritorio y abrió uno de los cajones más grandes. Revolvió un poco antes de sacar 3 cajas de galletas. Se acercó al héroe mayor y lo ayudó a levantarse antes de entregarle el pago adicional. ¿Te importaría quedarte en mi casa por la noche? Tu casa está un poco lejos. Y creo que sería lo mejor para ambos, sonrió Aritmancer, sintiendo que Endeavor podría ser atacado por cierto hombre quemado si estuviera solo. Izuku estaba disfrutando de su mañana en la agencia. Logró terminar su trabajo bastante rápido, lo que le dio algo de tiempo libre antes de que llegaran los informes de la tarde.
Había sido una semana y media tranquila desde todo el incidente de Ratigan, y las cosas habían estado tranquilas desde entonces. No más heroísmo para él, solo se concentró en sus análisis y papeleo. También había pasado la semana pasada ayudando al nuevo empleado, con quien estaba tomando café. Sigo pensando que tienes una peculiaridad, le dijo Todoroki, reía a su superiora más joven mientras bebía un sorbo de su propia taza. No hay otra razón por la que a Enji le guste tu café. Múltiples pruebas, señora, se rió Izuku. Supongo que soy un poco raro. Esa declaración provocó la risa de la matriarca Todoroki. Después de pasar un tiempo recuperándose en casa, Rei había comenzado a sentirse inquieta. Estar confinada en un hospital psiquiátrico durante tanto tiempo la dejó con ganas de salir y hacer algo. Le costó algo de trabajo, pero logró convencer a Enji para que la dejara ir a trabajar como secretaria. Nada pesado ni interesante, pero el tipo de trabajo que la mantendría ocupada. Y en opinión de Izuku, el humor de Rei había mejorado bastante. Sus hijos también ayudaron a mejorar ese estado de ánimo, aunque Izuku solo podía adivinar qué hacían todos ellos fuera de la oficina. Bueno, eres una buena persona rara, sonrió Rei. Realmente no puedo evitar preguntarme cuánto del buen humor de Enji proviene de tu rareza. Si puedes cuantificar eso, házmelo saber. Ambos adultos se rieron otra vez antes de que sonara el teléfono de Izuku. Oh, Burning dice que me necesitan en la oficina de Endeavor. Parece que Onima te va a ayudar con tu próxima tarea. Suponiendo que pueda decirle una frase sin que se convierta en un lío tartamudeado, se rió Rei. Izuku se encogió de hombros y corrió a la oficina de su jefe. Las últimas veces que lo habían llamado fueron por cosas importantes, y no tenía motivos para creer que esta vez sería de otra manera. Izuku solo esperaba que no lo involucraran nuevamente en una gran conspiración. Una vez en la vida era suficiente para él. Izuku se aseguró de tocar la puerta antes de entrar a la oficina de Endeavor. El hombre en cuestión estaba sentado en su escritorio, con Burning de pie a su lado como la segunda al mando que era. El escritorio de Endeavor estaba inusualmente despejado, salvo por una gran pila de carpetas a su derecha y una carpeta solitaria a su izquierda. Toma asiento, mi gorilla. El héroe de la llama señaló la silla que tenía frente a él. Una vez que Izuku se sentó, el héroe continuó. Mi gorilla, has sido de un servicio increíble para esta agencia. Incluso excluyendo los increíbles casos en los que has ayudado, tu trabajo en esta agencia ha sido de primera categoría. Tus habilidades analíticas son las mejores que he visto en mucho tiempo. Aproveché la oportunidad para mostrarle parte de tu trabajo al director Netsu de la UA, e incluso él ha destacado tu brillantez. Incluso dijo que lamentaba no haberse dado cuenta antes. Señor, ¿no es eso demasiado? Se rió nerviosamente Izuku. Quiero decir, la mayor parte de mi análisis previo a la graduación fue solo un pasatiempo y. Eso no importa. Has demostrado una destreza mental excepcional, y esas habilidades merecen ser aprovechadas al máximo. Por eso, Endeavor le deslizó la carpeta solitaria a Izuku. El hombre sin peculiaridad la abrió y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que había allí. Es justo que recibas el puesto que mereces. Firma la parte inferior de la hoja y serás ascendido a analista senior, con el aumento de sueldo y los privilegios que conlleva. Ese señor, Izuku se rió nerviosamente, ese si sigue aumentando mi salario de esta manera, pronto podría empezar a ganar más que algunos de sus compañeros. No actúes como si no hubieras hecho nada para merecer eso. Endeavor estaba a punto de decir algo más cuando alguien llamó a la puerta. Llegaron temprano. ¿Debería decirles que esperen? Preguntó Burning. No, esto también involucra a mi gorilla. Enji negó con la cabeza. Solo llévenlo a un lado y podrán entrar. Antes de que Izuku pudiera ofrecerse a ceder su asiento, Burning simplemente agarró el respaldo de su silla y lo alejó del escritorio antes de colocar sus formularios de promoción en su regazo. Apenas llamó a la puerta cuando ésta se abrió. ¡Ay, ay, 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 ay! Izuku se quedó paralizado cuando los trillizos de contabilidad irrumpieron en la habitación. Los tres entraron a la habitación con su peculiaridad musical a todo volumen. Si bien no eran estrictamente irrespetuosos, caminaban como si fueran hombres importantes. El que estaba en la parte de atrás cerró la puerta y. Apaga esa mierda. Rugió furiosamente Endeavor. La peculiaridad musical de Estéreo se detuvo ante el grito de Endeavor. Atrás quedó el héroe tranquilo y elogioso que estaba hablando con Izuku hace apenas unos momentos. En su lugar estaba el héroe ardiente y lleno de ira con el que tantos héroes estaban familiarizados. El andar de los trillizos era un poco más nervioso cuando se acercaron al escritorio. ¿Qué necesitabas, jefe?
Preguntó Glowstick. Tengo algunas preguntas sobre tu desempeño reciente en G. Frunció el ceño mientras tomaba una de las carpetas de la pila a su derecha. Según este informe, tu trabajo contable ha sido impecable recientemente. No hay un solo número fuera de lugar, e incluso has encontrado algunos puntos en los que la agencia pudo ahorrar dinero. Una mejora notable desde que empezaste. Los trillizos se pavonearon ante las palabras mientras Izuku se acurrucaba un poco. Esos eran sus informes, su trabajo por el que los trillizos estaban siendo elogiados. Pero no podía decir eso ahora. Incluso con todo lo que había hecho, los trillizos estaban aquí más tiempo que él. Técnicamente tenían antigüedad. Al menos se enfureció Endeavor, diría eso si realmente hicieras este trabajo. Todos en la habitación, excepto Endeavor y Burning, se pusieron rígidos ante las palabras. Incluso Izuku estaba en estado de shock. ¿Lo sabía? ¿Cómo se enteró Endeavor? Como para responder a su pregunta no formulada, el héroe de Flame abrió la carpeta y sacó 2 papeles. Estos 2 formularios fueron escritos con menos de un año de diferencia. El más antiguo tiene algunos errores de cálculo y una caligrafía más desordenada que el más nuevo. No solo eso, la caligrafía del más nuevo coincide con la escritura de nuestro analista, Midoriya. Hizo un gesto hacia el hombre en cuestión, y los trillizos se sobresaltaron un poco. ¿Ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí antes de ahora? Eso deja una sola conclusión. ¿Te importaría explicar por qué has estado obligando a Midoriya a hacer el trabajo para el que te contrataron durante los últimos años? Bueno, trató de disimular Waves, hemos estado ocupados con otros trabajos y él se ofreció a... No lo hice. Gritó Izuku. Ustedes simplemente dejarían su trabajo sobre mi escritorio y se irían. Y no olvides que fui testigo de eso un par de veces. Kamiji lo fulminó con la mirada. Yo también, dijo Endeavor con una mirada fulminante, lo que hizo que la habitación se calentara un poco. ¿Te importaría intentarlo de nuevo? Cuando Waves abrió la boca para intentar otra excusa, Stereo lo interrumpió. Señor, somos sus superiores y él no tiene ningún don. ¿Nosotros, sin don? Interrumpió Endeavor. ¿Estás diciendo que su condición de don fue un factor en tu abuso de autoridad? Ninguno de los trillizos respondió, pero estaba claro que era exactamente eso. De repente, la habitación se puso mucho más calurosa. Más calurosa incluso que su habitual calor del verano de Arizona. Caballeros, ¿y saben ustedes que mi abuelo no tenía ningún don? Esa fue una revelación que nadie esperaba. No mucha gente hoy en día hablaría abiertamente de parientes sin peculiaridades. Y mucho menos de un héroe de alto rango como Endeavor. Cuando nadie dijo nada, continuó. Era bombero. Uno que casi dio su vida durante los incendios de Kyushu. Si bien así fue como conoció a su futura esposa, el hecho es que estaba entre los equipos de bomberos que se quedaron mientras muchos otros héroes huían del infierno. No solo eso, sino que su abuelo, mi tatarabuelo, tampoco tenía ninguna peculiaridad. ¿Te gustaría saber quién era? Silencio. Todos, incluso Izuku, estaban demasiado nerviosos como para atreverse a hablar. Especialmente por lo enojado que se ponía Endeavor con cada palabra. El héroe de la llama era literalmente un estallido de ira cuando se puso de pie. Mi tatarabuelo era Amato Yoshi. El Amato Yoshi. El hombre que se sacrificó para matar a Ashikage Yobozu, también conocido como el maldito Shogun del derramamiento de sangre. Sí, fue un hombre sin don el que puso fin a las guerras de Gon dentro de las fronteras de Japón. Y aquí estás tú, menospreciando y abusando de un hombre que es tan valiente y noble como él solo porque no es un maldito mutante como tú. En ese momento, Endeavor cerró la boca. Se puso de pie, ardiendo y tratando de recomponerse. Los trillizos temblaban de miedo. Kamiji sintió que Izuku habría hecho lo mismo si ella no lo hubiera agarrado por los hombros. Su pequeño recordatorio de que él no tenía la culpa en absoluto. Después de un minuto, Endeavor respiró, se volvió a sentar y sacó 3 carpetas de su escritorio. Nadie se atrevió a hablar mientras las abría, una a la vez, y firmaba el paquete que cada uno sostenía. Cuando terminó, Enji se levantó, lo que hizo que los trillizos se sobresaltaran un poco, y caminó alrededor de su escritorio. Sin decir palabra, colocó una carpeta en el pecho de cada trillizo, lo que hizo que los hombres tomaran la carpeta ellos mismos. Con efecto inmediato, gruñó Endeavor, los 3 están despedidos de mi empleo con justa causa. No son elegibles para la recontratación, el desempleo ni recibirán ningún beneficio al que normalmente tienen derecho los ex empleados. Además de eso, los 3 están bajo arresto por manipular las cuentas de la agencia al obligar a Midoriya, que no es contador, a hacer su trabajo.
Dio una palmada y la puerta se abrió de golpe. Varios compinches entraron, agarraron a los trillizos aturdidos y se los llevaron. Endeavor respiró hondo y se sentó en su escritorio. Lamento que hayas tenido que ver eso. Para compensarte, mi gorilla, ¿podrías tú y Kamiji acompañarme a mi esposa y a mí para almorzar? ¿Y, mi gorilla? A ambos héroes les tomó un momento darse cuenta de que el estrés de la situación, combinado con lo repentino que dicho estrés se disparó, provocó que el hombre sin Kirk se desmayara. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.